Yo no le digo que el compañero auxiliar va a pasar lista, va a tomar en consideración la asistencia, ahora sí. Y también les voy a informar que a todo el mundo que entregó el trabajo se le otorgaron los 10 puntos. Por ahí me dicen que hay un grupito que no lograron llegar a nota. Por favor, comunicarse con Ricardo para que me pase el listado. Vamos a poner un trabajo para tratar de colaborarles que lleguen a zona. Por de pronto, antes de iniciar clase, espero que el análisis que pedí yo como trabajo me dé los frutos el día de hoy. Que tengan dudas al respecto del tema que vamos a ver y tratemos de agilizar un poco esto del conocimiento. También quiero comentarles que según me han informado, los exámenes finales están más o menos para el 10, por ahí 10, o sea, esos días de noviembre. Siento que nunca tuvimos mucho tiempo para estudiar, pero bueno, vamos a tratar de complementar lo que podamos en este periodo de tiempo para llenar el conocimiento debido. Hoy vamos a continuar con lo que es el proceso de oral, que está establecido en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Si no tienen ninguna pregunta, voy a iniciar clase. ¿Pregunto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dónde está? Esto no, esto. Recording in progress. Hermano, que esto me es. No sé por qué me empezó esto, pero bueno. No he entendido. Vamos a ver. No guarda esto, no sé qué pasó. Tengo que. Permítame. Tengo que. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces con la última clase. Ya vimos todo esto. Y recuerdo que estábamos viendo específicamente la contestación de la demanda, digamos acá por esta parte de lo que es la prueba. Recuerdo que lo leímos y nos quedaba hablar del artículo 207. Quiero que leamos el artículo 207 y algo importante para avanzar un poco, lo voy a explicar, es que en cuanto al artículo 207 nos regula un incidente específico para el proceso de oral establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Este indica todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, y aquí es importante, miren, en todo caso se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Es decir, como ustedes saben, el juicio oral se lleva a cabo en 3 audiencias, es lo que se espera. En ese orden, ¿sí? Disculpe usted la interrupción, solo una duda. Usted está compartiendo su pantalla, es que no se ve nada. Eso es. Sí, por eso. Gracias. De nada. Vamos a ver qué está pasando acá. ¿Qué es lo que vamos a realizar para lograr la visión? Entonces, como iglesia también nosotros lo tenemos. Aquí la cosa. Vamos a hacer una Compartir declaratoria. pantalla. Pues aquí se comparte sonido. Esto y compartir. ¿Ahora sí lo están viendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, verdad? O sea, no sé si ahora sí, licenciado. Ya lo veo, licenciado. Ya, licenciado. Bueno. ¿Quién soy? Entonces aquí estoy, miren. Pues. ¿Quién soy? Si fuera tan fino esta cosa está. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer en 5 años? Ya, o entre 5 años no me imagino. Acá. A ver, Gaby, ¿cuántos años tienes tú? Ok. 17 añitos, si estás estudiando. Aquí estamos. ¿Ya lo ven ahora? 207. Licenciado. Si se dan cuenta entonces acá, no vamos a acudir cuando se trata del juicio oral. Específicamente, no vamos a acudir al trámite de los incidentes establecidos en la ley del organismo judicial. No, aquí vamos a acudir automáticamente al 207.
el cual nos establece que el incidente va a ser básicamente oral. Este incidente es oral, dice, en todo caso oirá por 24 horas. Acá se escribe, pero se interpone oral. O sea, yo vengo, interpongo un incidente en una audiencia, ¿verdad? O presento, también lo puedo presentar por escrito cuando plantea alguna excepción, sí, lo puedo hacer. Entonces vengo y el juez debe de escuchar las partes por 24 horas, ¿ya? Salvo que el incidente o nulidad que se plantea deba resolverse inmediatamente. Es decir, aquí nos dice, se escucha la parte y resuelve. Pero si no, debo de resolver inmediatamente el incidente. Eso es lo que se está estableciendo el artículo 207. Y ahí mira, ¿y puede interponerse un incidente de forma oral en este tipo de procesos? Sí, la respuesta es sí se puede. Legalmente es factible. Que en la práctica no se lleve es otra historia. Porque recordemos que tenemos que ver cuál es la estrategia del caso que lleva cada una de las partes. Ay, mira, hay estrategia de caso en lo civil y también hay estrategia del caso en lo civil. No solamente en lo penal, sino también en lo civil. Hay una estrategia que cada abogado va a plantear para decir, bueno, vamos a plantear esto, o si me plantean aquí, yo voy a responder así. Uno ya sabe cuando va a estar conociendo el caso, cuando uno ha visto de qué se trata. Entonces, a veces interponen incidentes y lo hacen de forma escrita. Y la parte dice, bueno, yo voy a resolver por 24 horas, tengo para resolver o plantear mi pronunciamiento de forma escrita, aunque lo pueda hacer de forma oral, ¿ya? La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206, que es la que regula las audiencias para la prueba. Eso es el incidente en el juicio oral. ¿Alguna duda al respecto, compañeros? Licenciado, disculpe la molestia. ¿Podría darnos un ejemplo en la práctica cómo se llevaría a cabo ese incidente de forma oral? Ya con un ejemplo en un caso concreto. Vamos aquí. Excepciones. Esta cosa lo hice bonito y no pensaba regresar. Bueno, todas las excepciones se opondrán en el momento en que está la demanda y la reconvención, pero nacidas con posterioridad de la cosa juzgada, caducidad, presión, pago, transacción y diferencia se podrá interponer en cualquier tipo mientras no se haya dictado sentencia en un instante. Fíjense, el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120. Una excepción previa. Señor juez, interpongo la excepción previa de demanda defectuosa por tal y tal y tal razón. Ahí ya me interpuse de forma oral. Tan sencillo como eso. ¿Y qué hace entonces la contraparte? Bueno, tengo 24 horas para contestar, ¿verdad? Lo puedo hacer de forma escrita. También puedo venir a resolverlo de forma inmediata. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver ustedes. Para sacar nuestras... Acá es un ejemplo, las excepciones previas. Es un incidente. ¿Y cómo se resuelve? Por este trámite 207. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver. Sentencia. ¿Quién me lee el artículo 208 rapidito, por favor? Y si tienen dudas, las van haciendo, porque eso es lo que yo quiero que genere supuestamente el análisis que hicieron ustedes de este proceso. Lick, solo una preguntita rapidita. Digamos, en el caso, o algo que no me quedó claro, y es que, si no estoy mal, el séptimo caso de los que se llevan en el juicio oral son cuando las partes lo delegan, creo que, no recuerdo bien textualmente, pero era prácticamente eso. Tengo una duda ahí, o sea, ¿el juez podría, digamos, poner algún tipo de pero, digamos así, o únicamente es porque, las partes lo decidieron y sí se puede, o el juez en algún momento dice, no, miren, no se puede porque tal y tal va? Mire, acuérdense que el artículo 7 establece los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Muchas veces, en lo mercantil, sobre todo con ciertos contratos, les establecen las partes que no se va a realizar el trámite de alguna nulidad, de alguna situación que se pueda dar en el contrato o que venga a raíz de por la vía sumaria, y esa es la sería apropiada, no, sino que establecen la vía oral, con el fin de que hacer más ágil todo el proceso. En ese orden de ideas se establece un pacto entre ambas partes que queda automáticamente plasmado en la escritura del contrato respectivo, y por ende es ley entre las partes por el principio pacta sunt servanda.
Por ende, este de los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía se refiere a lo que contractualmente establezcan las partes. Ahí lo mira usted. ¿Ya? Ok, o sea, digamos en este caso, en el contrato, que digamos cualquier cuestión se tramite por la vía del juicio oral. O sea, sí tendría que haber Sí, una, tiene que haber digamos, una cláusula en el contrato. tiene que estar establecida en el contrato para que cualquier situación que pueda deducirse del contrato se resuelva por la vía del juicio oral. Y automático se aplica el juicio oral y las partes lo pidieron, ¿ya? Eso es lo que usted está preguntando. Automáticamente, y el juez no puede decir no, porque las partes se están sometiendo voluntariamente el conocimiento de su caso al juicio oral. Previo. Entonces yo no podría irme a la vía sumaria si no dice, mire, señor juez, no es competente o no es la vía respectiva porque en el contrato se pactó tal cosa y el contrato es ley entre las partes. El principio Okay. se aplica acá, ¿ok? Ya me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Lick, buenas noches. Buenas noches, cuénteme. Fíjese, Lick, que yo tengo una duda en cuanto al tema de alimentos, pero no sé si espero a que veamos llegue el tema de hasta ese alimentos punto. si quiere y con mucho gusto lo vamos viendo ahí, ¿le parece? Muy bien, gracias. Sentencia, ¿quién me puede leer la sentencia? Artículo 208, sentencia. Si el demandado se ganara la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin causa justificada, el juez fallará siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor. Dentro de 5 días a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Fíjense qué interesante, porque la sentencia dice, bueno, si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, acepto la presunción de la parte contraria. El juez dictará sentencia dentro de 3 días. Al contestar la demanda, el demandado dice, no, señores, miren, estamos en alimentos, por ejemplo, la señora quiere 1,000, le doy los 1,000, no se preocupe. Se emite sentencia. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin causa justificada, el juez fallará siempre que se hubieran recibido la prueba ofrecida por el actor. Fíjense qué interesante. Sin prueba no se puede dictar la sentencia. Ojo, alguien mire qué pasa en aquellos casos en que no hay prueba. Bueno, también va a haber una sentencia, pero como no hubo prueba, pues por lo regular es sin lugar. Casos, por ejemplo, alguien viene y ofrece prueba y no llega a la audiencia, se ha dado. Pero encima la parte demandada tampoco llegó a audiencia. Ninguno de los dos presenta excusa. El juez no puede venir legalmente a decir, señores, yo voy a emitir la sentencia en base a la prueba, porque nunca se recibió. No hay prueba. Si no se probó, pues bueno, por principio de inocencia, que también se aplica, pues automáticamente se debe declarar sin lugar, porque no se probó la pretensión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que ver esto. Ahora, si en dado caso el demandado no llegó a la audiencia y el demandante solicita, se dicta sentencia. Aunque no lo solicite, se dicta sentencia. Siempre y cuando él sí presentó sus medios de prueba en la audiencia respectiva. Aquí están las pruebas, señor juez, se va a una audiencia y todo se va a ir tranquilo. Se emite la sentencia, ahí sí condenatoria. O declarando el derecho del demandado. ¿Ok? La apelación. Vean qué interesante. Acá la apelación también es propia. No se aplica la del artículo 606. Se aplica la del artículo 209. Léanmelo, por favor. Artículo 209, apelación. En este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista. Artículo 209, apelación. Ya. Perdón, compañerito. Bueno, miren pues. Des en cuenta, lo primero que deben tomar en cuenta ustedes en el 209 es, ¿puedo apelar la nulidad? No. Aquí en oral, no cabe la apelación de nulidad. En otros procesos cabe la nulidad y viene la apelación, por ser un incidente. Pero acá no. Aquí no hay apelación de ese tipo. Acá lo único que pueden apelar ustedes es la sentencia. ¿Ya? Y el proceso está claro ahí. Este tipo de proceso solo será apelado a la sentencia. El juez o tribunal superior,
al recibir los autos, es decir, el de primera instancia recibe, o el de segunda instancia en caso de la sala, recibe el trámite, el expediente en sí, señalar la audiencia para la vista, es decir, para que las partes presenten sus alegatos, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Ojo con esto. No tienen que cumplirse los 8 días cabales. Ojo con esto. Si los señores indican, miren, lo llevaremos a cabo al 6º día, no hay problema. La ley está estableciendo dentro de, no dice que se debe verificar no, dentro de, puede ser el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, dentro de esos días se puede llevar a cabo la audiencia de apelación. Verificada esta, si no hubieran ordenado diligencias para mejor proveerse, dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Y señores, es en síntesis el trámite del juicio oral. Dudas hasta acá, compañero. Pregúntenme ahora que hoy tengo ganas de resolver. ¿No? Va, sigamos, pues. Lick, tengo una duda. Ya me había emocionado. Dígame. Por ejemplo, en el inicio del juicio oral, establece que si se apersona a alguien al juzgado, el secretario está obligado a hacerlo constar en un acta. Pero en la práctica he visto que cuando llegan, en especial los de alimentos, lo que hacen es enviarlo al bufete jurídico. ¿Por qué esa razón? ¿Omiten o cómo se podría tomar? No. Mire, pues, ojo, esto también. Muchas veces lo que pasa es que yo como demandado llego, ¿verdad? Bueno, usted está hablando aquí del procedimiento de continuar el juicio bajo rebeldía. Eso es lo que estamos hablando, artículo 202. Pero en el proceso oral también se respetan los principios establecidos o los derechos establecidos en nuestra Constitución. ¿Cuáles son esos? Derecho de defensa, debido proceso. También se tienen que respetar, no van a creer que no. Yo estuve en una charla una vez y platicábamos, miren, es que cuáles son los principios que impulsan el proceso civil. Yo decía, bueno, no tiene nada que ver que sea civil o penal o administrativo. Casi todos tienen las mismas bases. En derechos humanos hablando, tenemos el debido proceso, derecho de defensa. Y el derecho de defensa conlleva que usted tiene derecho a asesorarse por un abogado de su confianza. Eso es en penal, me dicen, no. Ya la convención, ¿cómo se llama esta? De Derecho Internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya sentó doctrina que estos principios se ven también en el derecho civil, en el derecho administrativo. Ahora, ¿por qué hago esta relación? Si yo vengo y me presento a una audiencia y digo, yo vine aquí, ¿por qué me presentaron esto, señor juez? Por eso es sincero, yo no tengo trabajo, no tengo para pagar un abogado. ¿Qué hago? Bueno, la ley establece que él tiene que respetarse su derecho de defensa. Entonces tiene derecho a un abogado. Sí, tiene derecho a un abogado. Entonces, en muchos casos, lo que se hace es que se le dice, mire, hágase asesorar por un abogado. Yo no tengo dinero, señor juez. Bueno, mande su bufete, hay instituciones que le van a dar la asesoría, porque lo que se busca es ¿qué cosa? Respetar el debido proceso y el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque si usted no respeta estos derechos, automáticamente cualquier abogado lo sabe. Usted está violentando derechos humanos del demandado. Y por ende el proceso está viciado. Y por ende no va a poder tener efectos jurídicos. Qué interesante, porque entonces automáticamente es una forma en que muchos se la hacen pasar y se emiten y atrasan el proceso. Sí, algunos sí, no digo que no. No todos. Hay gente que sí, de verdad. Pues hoy en día, si ustedes ven, déjenme comentarles, yo estoy 2 niveles abajo de alimentos. Hoy en día es un juzgado pluripersonal de alimentos, por el tema que usted me decía. Hoy en día hay un juzgado pluripersonal, son 5 jueces y todos están llevando audiencias de alimentos todos los días. Solo a eso se dedican. Es increíble, pero pónganse a pensar que hay hombres hoy en día que no tienen trabajo. La situación no está tan buena, no van a creer. Entonces, ¿qué sucede? Llega el hombre, mire, yo no tengo trabajo. No puedo pagar un abogado y me cayó esto, pero yo vengo al presente, pero yo no sé qué hacer. ¿Qué tiene que hacer el juez o jueza? Bueno, respetar sus derechos. Es por eso que se da la situación que usted está indicando, compañero. No sé si logré resolver su pregunta. Sí, gracias, Ali. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ok.
Continuemos con la continuación, me dijo Amén. Y buenas noches. Una Buenas pregunta. Dígame. En el artículo 208 dice que si el demandado se allanara a la demanda o confesara los hechos, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Sí. Y si el allanamiento es parcial, ¿qué pasaría? Igual se dicta la sentencia. Y sí afecta la sentencia, pero acuérdese que el proceso va a continuar en cuanto a los hechos controvertidos. ¿Y por qué indico esto? Porque entonces usted aplica las disposiciones del juicio oral. Para el micrófono, por favor, compañero. ¿Ya? Va. Entonces, recuérdense que tenemos que entender esto. Si se presenta parcialmente el allanamiento, el juicio sigue en cuanto a las demás pretensiones y se hará constar en su momento respectivo en el juicio o en la sentencia correspondiente. Y eso lo vemos en el juicio oral. No me tengo a la mano o no tengo en la mente el artículo, pero ahí está establecido. Son las formas en que la persona puede asumir una postura frente a la demanda. Y si se aplica lo del juicio oral, claro que sí, en ese sentido, respetando el proceso oral. Señor, usted pronuncie sobre la demanda, ¿verdad? Se le da la audiencia para que se pronuncie. Señor juez, la acepto parcialmente, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta y esta razón. Pero en tales casos no. Entonces ahí hay hechos controvertidos que dan lugar a que el proceso siga, solo en cuanto a los hechos controvertidos. ¿Ya? No sé si contesté su pregunta, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Okay, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿O sigo? Ok. Este me gustó porque vamos más rápido. Acá voy a dejar esto porque es básicamente el trámite del proceso oral. Si se dan cuenta, demanda, puede ser verbal, o se levanta el acta por el secretario, escrita, el emplazamiento, lo que hemos venido platicando. La verdad que ustedes lo ven y lo comparan con los artículos anteriores, pues no hay ninguna situación que cambie. Incluso los incidentes no novedades, artículo 207 se los resuelve inmediatamente, no soy a la parte efectora, lo resuelve en forma previa a la sentencia. Lo resuelven las sentencias y no son graves ni requieren resolución previa. Ahora, en los casos 2 y 3 se irá a la otra parte antes de resolver lo que hablábamos de las 24. Este es otro diagrama de lo que es el proceso. Y se dan cuenta que solo lo pongo con el fin de que ustedes les pueda servir para un estudio, ¿verdad? Y ocupen el que ustedes mejor consideren. Es lo que expliqué y ahora sí me interesa lo que es materia de juicio oral. El primer juicio que vamos a encontrar son los asuntos de menor cuantía. Posteriormente, asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a obligación de prestar alimentos, rendición de cuentas, edición de la cosa común, la declaración de jactancia y los asuntos que ya hablamos también, que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esa ley. Y encontramos juicios de menor cuantía. Y vamos a ver que aquí vamos a encontrar que esto refiere a cierto convenio, ¿ya? El 4083. Quisiera que me lean esta diapositiva, por favor. ¿Quién me hace la caridad? Juicio de menor cuantía. Competencia por el valor. Modificado por el artículo 1 del decreto ley número 40-83. Por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2.000 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los juzgados de paz cuando lo crea conveniente, atendida las circunstancias especiales del municipio de que se trate las disponibilidades del personal técnico. Bueno, lo que estamos hablando, que por razón de la cuantía son competentes los jueces menores. ¿Cuál es la menor cuantía, muchachos? Cuando el valor que se litiga no exceda de 2.000 quetzales, conforme el 4083. Ahora, llama la atención, porque alguien me puede decir, licenciado, entonces si son 2.000 quetzales, ¿es menor cuantía? Sí,
se requiere auxilio de abogado, porque ¿cuánto se cobra un abogado por una audiencia? La respuesta la encontramos en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo puede leer? Asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía. Y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Ojo con eso. Ahora, fíjense pues, tenemos que tener en cuenta, si son hasta 2,000 quetzales es menor cuantía, automático, lo conocen los jueces de paz, y no, señores, no necesitan el auxilio de abogado. ¿Y por qué no? Bueno, en la práctica lo que se hace básicamente es conciliar. Conciliar, me van a decir ustedes, sí, pero es que establece el juicio oral, sí, pero la primera fase del juicio oral es conciliación. Muchas veces se trata de daños. Va alguien en la calle y ¡pau!, le pega a otro carro, costó 600, 800 quetzales el arreglo del vehículo, demandan a la persona ante el juez de paz llama a la persona, concilien pues, si quieren gastar un abogado, órale, pero ¿cuánto se van a gastar ustedes en un abogado por una audiencia? Por 800 quetzales. Es como que no trae mucha cuenta. Aún así hay gente que sí lleva abogado, no digo que no, pero acá lo que hace el juez es aplicar automáticamente la conciliación. Y por lo regular se logra. Es difícil que no. La gente dice, está bueno, mire, deme 600, pues que fregado, va, se los doy, ahí está, vaya a conciliar, ahí quedó, archívense. Se hace constar en el acta respectiva porque ese es el título ejecutivo, pero hasta ahí. Ya, eso es juicio de menor cuantía. Y en realidad no es que se va a llevar hasta sentencia, no. Yo no he conocido un juicio de menor cuantía que haya llegado a sentencia, no, por lo largo, etapa de conciliación. ¿Ok? Licenciada, perdone. Sí, cabal, precisamente este acuerdo tenía yo duda porque como acá dice que es de 50,000, entonces me quedó duda cuando estaba iniciando el trabajo. No se confunda, compañera. No se me confunda. Por eso es que lo pongo. Menor, ínfima, perdón, el de menor cuantía. Ínfima es la que estábamos viendo. Siempre me vacilo. Este es ínfima cuantía. Ahora, este es menor cuantía. Tiene razón. Este es ínfima cuantía. Cuando sea así, menor o ínfima cuantía, es en realidad. Lo que sucede es que los códigos, recuerden algo. ¿Han sufrido reformas? Sí. Y eso es lo que nos ha dado a veces un poco de equivocación en cuanto a las cuantías. Porque hay ínfima y hay menor. La ínfima es la de 2,000 quetzales, ¿ya? Porque estamos, aquí no dije es ínfima cuantía, así dice, no exceda de 2,000 quetzales, es ínfima cuantía. Y tiene razón, aquí encontramos la competencia de menor cuantía. La menor cuantía, este sí tiene una situación bien especial. Y es que nos manda a echar un colazo. ¿Por qué digo colazo? Porque fíjense pues, este en principio dice que en los municipios de Guatemala, en el municipio de Guatemala, la menor cuantía establece su competencia. Y a ustedes también como futuros jueces. Porque si es menor cuantía, aquí en Guatemala la menor cuantía llega hasta los 50,000. Por ejemplo, si ustedes están en un municipio de Quiché y le dicen, presente una demanda por 50,000 quetzales, no lo puede conocer el juez de paz, eso es primera instancia. ¿Por qué? Porque allá en el interior, la menor cuantía, dependiendo de los municipios, no estoy contemplados en el inciso B, es de 15,000 quetzales. Pero si es en el municipio de Guatemala, llega hasta 50,000. Pero vámonos al inciso B. ¿Quién me lo puede leer, por favor? En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía de Cochumalguapa, del departamento de Escuintla, Malacatán e Ichihuán, del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj, del departamento de Quiché, Poptum, del departamento de Petén, Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, del departamento de Guatemala, hasta 25,000 quetzales. Fíjense qué interesante, por si quieren recordarlo, quiero que se pongan a pensar que se van a echar un colazo ustedes por toda Guatemala. Y dicen que van a salir de aquí. Y el primer departamento que van a tocar, fíjense qué interesante, es Quiché.
de Quiché van a llegar hasta Santa María Nevaja. Santa María Nevaja es el primer municipio que se aplican los 25,000 quetzales en nuestro viaje. De Santa María Nevaja no vamos a agarrar camino porque hay un caminito que lo lleva de Quiché hasta Huehuetenango a uno y lo lleva a uno hasta Santa Eulalia, allá por la frontera, cerca. Ahí también son 25,000 quetzales. De ahí vengo de regreso, ya por la Interamericana, y me meto a lo que es Shela, para llegar hasta San Marcos. Bajo a Malacatán, ¿verdad? Paso por Chihuahua, paso por Malacatán, y bajo a la costa. En la costa ya paso por lo que es Santa Lucía, Cotzumalguapa, ¿verdad? Del departamento de Escuintla, agarro para la capital, paso por Amatitlán, paso por Villanueva, y como no me quedé ahí, agarro para Petén, y echar mi culazo a Petén, y llego hasta Poctum, Petén. Y hasta allá, esos son los municipios que aplican los 25,000 quetzales. Pero también todas las cabeceras municipales, porque dicen las cabeceras del departamento. Quiché, cabecera, Santa Cruz del Quiché. Escuintla, cabecera, Escuintla. Van a tener que estudiar un poco de geografía. En todas las cabeceras, 25,000. Y en estos municipios, 25,000. En todos los demás que usted conoce, que integran la República de Guatemala, la competencia por razón de la menor cuantía es de 15,000. Y en verdad, esta competencia también se establece que son los jueces menores, es decir, los jueces de paz, los que van a conocer estos casos. ¿Dudas hasta acá con esta competencia? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame. En ese acuerdo dice que los demás artículos del acuerdo 2-2006 quedan vigentes. Y en Sí, dígame. Perdón, y en ese 2-2006 indica en el artículo 2 que los de ínfima cuantía son hasta 10,000 quetzales. Eso sí. Me causa duda a mí. Pero fíjese que hubo una modificación y sí son hasta los 2,000. Ya no son 1,000, eso fue después, son 2,000 quetzales. Ya. Estuvimos analizando, no, son 2,000 quetzales, increíble, pero sí. Y esa modificación es el acuerdo 4083 que usted menciona en la diapositiva, perdón. Yo creo que sí, pero ese fue, si no me hacía aquí, el comité de valor modificado por el artículo primero del decreto ley número 40, que es un decreto. Sí. Es que lo estaba buscando en internet, pero no lo encuentro, la verdad. Fíjense que aquí hay algo, mira, vamos a ver. En relación al valor de la cuantía existen dos clases de procesos que te tramitan en vía oral, pero que son competencias del juzgado de paz civil en la capital y de los juzgados de paz en los departamentos. El acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia actualmente regula que en el municipio de Guatemala los jueces de paz de ramos y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el proceso que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 10,000 quetzales. Fíjese que tiene razón, ese fue un error que cometí yo, me acuso de haber cometido el error y ahorita cometí el lapsus. Pero bueno, que es 10,000 quetzales. Ese es ínfima. En los casos de juicio de ínfima cuantía, el Código Procesal Civil Mercantil dispone que la demanda, la contestación, así como las demás diligencias se hagan de palabra, dejando constancia de ello en un libro que se dará para el efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra resolución que se dicte en estos procesos no cabe la apelación y tampoco es necesario el auxilio de abogado. No se grabará a las partes con gastos, costas y ni honorarios de ninguna clase. Entonces, sí tiene razón usted, estoy equivocándose, el 2006, tengo que arreglar esa diapositiva. La ínfima es de 10,000 quetzales, la menor es de 15,000. Ahora ya cambió, tiene usted toda la razón del mundo. Algo que también quiero señalar aquí es que en las sentencias de ínfima cuantía no cabe apelación. Aquí ya no cabe apelación, ¿ok? Y eso lo encuentran ustedes en el Código Procesal Civil. No hagan clic que me estoy sacando de la mano, muchachos. No. Ay, qué calor acá. Ahorita les digo dónde. Ínfima cuantía está en el artículo 211. Si lo quieren leer, ¿verdad? Se dan cuenta que aquí lo está establecido. Pónganmelo aquí, por favor. En el primer párrafo, 211. Cuando las cantidades que se litigan no exceda de 100 quetzales, licenciado. Sí, esa era antes la cuantía de ínfima cuantía. Ahora son 10,000. ¿Bien? La demanda, su contestación y demás diligencias se harán de palabra, dejando constancia de ellas en un libro que se llevará al efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra esa resolución no cabe recurso alguno. Ahí está, no hay nada. Automático, ¿eh? Y es bien un parafito.
dice, si no compareciera el demandado, el juez podrá citarlo bajo apercibimiento de tener su comparecencia como confesión de los hechos afirmados por el actor, que se hará constar lacónicamente, así brevemente, así de forma sucinta, en acta, y se dictará sentencia conforme al párrafo anterior. En esta clase de proceso no se grabará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. De por sí, porque en el artículo 50, si ustedes se dan cuenta, no establece la obligación en esos procesos de asistir con un abogado. ¿Ok? Sigamos. ¿Dudas hasta acá? Leamos lo que dice la diapositiva entonces, por favor. En relación al valor o a la cuantía, existen dos clases de procesos que se tramitan en la vía oral. En los juzgados de paz civil, aproximadamente en el año de 1964 se habilitó un libro para esta clase de procesos, pero actualmente los mismos no tienen movimiento, ya que las partes hacen sus solicitudes en forma escrita. Con esto se ha desvirtuado la finalidad del juicio de ínfima cuantía, el cual debe desarrollarse de manera simple. En donde el juez cita a las partes, si el demandado comparece, se levanta un acta en el libro correspondiente, en el cual se asientan las resoluciones que en la misma audiencia dicte el juez. Si el demandado no comparece, el juez hace constar lacónicamente los hechos afirmados por el actor y señala audiencia especial para que comparezca el demandado, bajo procedimiento de tener su incomparecencia como confesión de los hechos sostenidos por el actor, y el juez dicta sentencia. Si se dan cuenta, es lo que se busca, pero repito, en realidad ya en la práctica se aplica más lo que es la conciliación. No llegan nunca a sentencia porque pues no vale la pena. En regular, no. Hoy en día, que se trata de 1000 quetzales, dirá alguien, mire, vale la pena y todo. Sí, pero no se ve mucho. En la práctica se ve poco. Básicamente sigue la conciliación. Sigamos. Si las partes comparecen ante el juez de modo voluntario, entonces la demanda, la contestación y las demás diligencias se harán de palabra, dejando constancia de ellas en el libro de actas, y se dictará enseguida la sentencia. En esta clase de procesos el arraigo no opera, pero si el obligado se ausenta del país sin constituir en el juicio un representante legal, el tribunal le nombrará un defensor judicial, quien por ministerio de la ley tendrá todas las facultades necesarias para la prosecución y fenecimiento del juicio. Todas las demás medidas precautorias que permiten el código, si pueden hacerse efectivas. Ok. Antes que se me olviden, compañeros, le pedí a mi auxiliar que pasara un formulario para la asistencia. Espero que se les esté pasando. Revisen, por favor, porque yo sí voy a tomar en cuenta la asistencia. En eso quedamos, ¿ok? Sigamos entonces. Alimentos, el famoso juicio de alimentos. Fíjense que el juicio de alimentos tiene sus propios bemoles. Y vamos a empezar a leer de forma rápida este título. Espero que lo podamos leer rapidito, porque vemos cuál es el proceso. Sí, pero veamos lo del alimento. ¿Quién lee el artículo 212? Leamos, por favor. Artículo 212. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Ojo con esto. Aquí me está indicando el artículo 212 que debe contener mi demanda. Ok, tengo que presentarla al artículo 61. Sí, tengo que llenar sus requisitos. Pero lo que les decía, aquí integramos la norma. Y entonces vamos a ver que el artículo 112 ya me establece qué documentos o qué debo acompañar a mi demanda para que ésta sea aceptada. De lo contrario, me aplica lo del artículo 107, el rechazo, porque yo no estoy demostrando que tengo, que la persona que estoy demandando tiene la obligación de prestar alimentos, ¿ya? Por eso dice, el actor presentará con su demanda, debe, no me está preguntando si quiero, el título en que se funda. Ese título puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Mire, señor juez, presento mis partidas de nacimiento donde consta que el señor fulanito tal es papá de mis hijos. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se puede lo contrario. Ahora, aquí esto de la pensión provisional
lo vamos a concatenar con el artículo 214. ¿Por qué? Porque el artículo... Licenciado, perdone. Sí. Fíjese, Lick, que tengo una duda en cuanto a qué se refiere la ejecutoria en que conste la obligación. La ejecutoria es básicamente cuando ya se emitió algún tipo de sentencia, ya ha habido un juicio, ¿verdad? Y se dice, mire, fulanito de tal tiene un contrato o tiene una obligación o se reconoce, por ejemplo, una cuestión de preñez y parto, o por ejemplo, una situación de, como le dijera yo, cómo explicar, cómo se llama este juicio, de paternidad. Se demandó la paternidad de una persona, ¿verdad? Y esa persona... ¿Filial paterno? ¿Perdón? ¿No le escuché? ¿Filial paterno no? Filial, cabalmente. Entonces usted demanda a una persona y ahí se emite una sentencia. Tiene que haber sentencia. Y dicen que si es papá, usted puede ver, aquí está la ejecutoria. Después tal dijo que él sí es papá. Por ende tiene obligación con mi hijo. A eso se refiere. Por testamento. Bueno, en un testamento se reconoce a una persona como hijo. Por dar un ejemplo. Sí, pero ya no está el demandado, el principal, sí, pero tendríamos que ver quiénes tendrían que prestarse alimentos conforme a la ley. Ya aquí nos vamos al Código Civil, ascendentes, descendentes, y en la línea colateral los hermanos. Está el abuelo, bueno, ahí está demostrado que él sí reconoció que era su hijo, y mira, abuelo, pues démosle, pues. ¿Verdad? O sea, aquí es lo que se trata de demostrar que la persona sí le asiste la obligación de prestar alimentos. Para eso sirve ese título, y es importante porque es prueba madre. Prueba principal, ¿ok? Ahora, el 213, como les estaba platicando, no sé si contesté su pregunta, mi amigo. Sí, Lick, ¿y algún ejemplo en específico en cuanto al contrato? Mire, el contrato puede ser, por ejemplo, es que en contrato no se me viene algo, tal vez alguien que esté obligado porque se comprometió a cuidar a una determinada persona, darle alimentos y resulta que no le ha dado, no le ha prestado. Es posible que surja de una tutela, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Pero en la práctica yo no he visto, le mentiría. Básicamente se ve con testamentos, se ve, por ejemplo, con lo normal, ¿verdad? Que son las partidas de nacimiento. Contrato por ahí, contrato de tutela por ahí, porque está llevando a cabo la guarda de tus bienes y él organiza o administra tus bienes, pues tiene la obligación de y no lo está llevando a cabo, no está cumpliendo con la obligación, entonces ahí tal vez se podría demandar, pero habría que ver qué es lo que procede en cada caso. Yo en la práctica no he visto, pero lo que busca la ley es garantizar que en un momento dado una persona tiene el derecho de recibir alimentos, se cumpla con esa obligación, ¿ok? No sé si contesté su pregunta, mi amigo. Sí, Lick, solo en cuanto a eso, no sé si es que yo escuché por ahí un caso en cuanto a que el muchacho, el papá de una nena, quería darle voluntariamente pues efectivo alimentos a la hija, pero no, él lo que quería o lo que buscaba era cómo asegurarse o tener prueba más que todo de que en efectivo efectivamente se le está dando el dinero, ¿verdad? Sin que eso llegue judicialmente, o sea, voluntariamente. Pero no sé si él solicitaba un contrato, entonces en donde él da el contrato sería un convenio. Exacto. El convenio puede ser no sé si notario. Eso. Puede ser, claro que sí, porque él automáticamente se obligó, ¿verdad? Para pasar una determinada pensión. Sí, porque acuérdese que ahí en el juicio ejecutivo usted va a ver que los convenios son título ejecutivo, vía de apremio, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver, dependiendo con quién lo haya realizado, es un convenio, no contrato per se, pero sí es un convenio establecido en una escritura pública. El contrato es, yo no lo veo tanto como contrato, es similar, pero es diferente ya en la práctica tribunalicia, ¿ya? Porque contrato hay obligaciones que nacen de ambas partes. Acá, no. Acá es solo surge de una parte, es un convenio que surge entre dos partes, en que una estaba obligada, la otra pues, era la beneficiada, y pues bueno, se hizo constar por escrito para hacer ver la obligación que tenía esta persona,
No es per se un contrato, no lo veo como tal. Pero yo le soy sincero, había que ver lo que dice todo lo relativo a la doctrina de derechos y obligaciones, que es otro mundo. ¿Para qué les voy a mentir? No he ahondado tanto. En términos generales, sí se puede dar, sí, los convenios, por ejemplo, realizados ante juez de paz, sí son título ejecutivo y sí se presentan seguido, pero son convenios, no es per se un contrato, porque yo como juez no puedo autorizar un contrato. Sí puedo autorizar un convenio donde está establecida la voluntad de ambas partes, una de recibir, la otra de dar, y estuvieron de acuerdo en una determinada cantidad, ahí uno convenio, una conciliación, si lo quiere ver ahí, y llegaron a un acuerdo de voluntad. Contrato per se, porque acuérdense que siempre en un contrato, por ejemplo, una compraventa, hay una obligación y una contraobligación. En este convenio, no. Ya. Por eso le digo, habría que verlo, analizarlo más profundo. Pero si el convenio sería, o sea, ante un notario, así como de una forma... Siempre sigue siendo un convenio. Es que contrato, mire, por ejemplo, vámonos a la compraventa. Yo compro, yo le doy el dinero, usted me da el objeto. A la renta, yo le doy el dinero y usted me permite dormir en un determinado lugar. Vamos a ver, algún otro contrato que se les ocurra. Tarjeta de crédito, fianza. La fianza siempre hay yo me hago acreedor, o digo, por ejemplo, que voy a garantizar el pago, ¿verdad? Y ahí tal vez podría decirse, pues nunca se me ocurrió similar a esto, estoy tratando de hacer un símil, porque ahí pues el fiador dice, acepto ser el fiador, pero me estoy obligando ante un tercero, y ese tercero no tiene obligación más que simplemente de exigirle al fiador que cumpla con una obligación. Tal vez visto así puede ser un contrato. Como le digo, no he profundizado tanto en esa línea del conocimiento del derecho, pero ya me llamó la atención el análisis. Tiene usted razón, puede ser visto de esa manera. ¿Por qué no? Licenciado. ¿Sí? Una pregunta, ¿ahí no podría entrar tal vez un contrato de promesa? En el caso de que fuera de una persona que haya dejado embarazada a una chica, pero que no se va a casar y que llegue a un contrato de promesa de que él se va a hacer responsable de todo el proceso. Ahí hay un proceso de reconocimiento de preñez y parto. O sea, la persona se reconoce, se puede hacer ante notario, de que el fruto de la concepción es hijo de él. Y por ende puede pedirse en esa escritura, que si es una escritura también, que se inscriba en el Registro Nacional de las Personas como su hijo. ¿Puede establecerse una pensión alimenticia? Sí, sí se puede. Yo de por sí alguna vez fui notario, o sea, ejercí el notariado, y recuerdo que llevamos un proceso de preñez y parto en la vía notarial. Y sirvió la escritura, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, como juicio ejecutivo, como título ejecutivo, pero o sea, sí se puede. ¿Por qué no? Si lo que se busca ahora, no es que la persona ya mío me contrate y voy a decir, no. Lo que está diciendo es un reconocimiento. Reconoce que es el padre de la niña. Y, por ejemplo, al hacer ese reconocimiento, no se surgen a la vida jurídica todas las obligaciones que ostenta como padre. Es que esa es la cuestión. Aquí surge la obligación que ostenta como padre y que la ley establece. ¿Ya? Ese reconocimiento de preñez y parto lo que se debe aplicar en este caso. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Una pregunta. Hoy con la dama y luego con el compañero, ¿ok? Sí, compañerita. Una pregunta, si hubo un convenio, por ejemplo, de la madre y el padre de cierta cantidad de pensión alimenticia y firman, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un futuro la persona no puede pagar lo que se acordó? Bueno, eso ya entramos a la vía del Código Civil, ¿ya? Y está la extinción de la pensión alimenticia. Déjenme ubicársela, le voy a decir dónde está. Está en alimentos. 200, las obligadas, aquí está, 289, léame. Inciso 2, artículo 289, se lo va a leer, dice, cesará la obligación de dar alimentos por la muerte del alimentista cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que lo reciba. En caso de injuria, falta o daño grave. Bueno, aquí estamos en inciso 2, pero sigue un proceso. Todo esto es juicio oral. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, compañero, ¿cuál es su duda? Sí, fíjese, licenciado, que a una compañera de la oficina la demandaron por alimentos, la demandó su expareja, pero llamó al juzgado y le dijeron que tenían que entablar un juicio por relaciones familiares, pero él está pidiendo pensión alimenticia, entonces no sé si es lo mismo, porque ahí me hice un poco de bolas, porque ya me dieron un juicio que entablaron un juicio por relaciones familiares. No, mire pues, le voy a decir lo que ha pasado últimamente y es un fenómeno que yo vivo mucho. Hoy en día estábamos acostumbrados en la práctica de que la madre se queda con la custodia y guarda de los niños y el padre tiene que pasar una pensión alimenticia, ¿verdad? Y se ha dado un fenómeno en los últimos años, sinceramente, no lo veo tan bien, ¿verdad? Por la relación que debe tener un hijo con su madre, precisamente, por ser ente protector, un montón de cuestiones morales que hemos visto, pero bueno, hoy en día la mujer ya no quiere al niño. No es que no lo quiera, pues es su hijo, siempre le va a amar y todo lo que usted quiera, pero no desea hacerse cargo de él. Y hay un gran número de casos, todavía siguen siendo malos de la madre, que se quedan con la guardia y custodia, pero hay un gran número de casos en que la madre le concede la guardia y custodia al padre. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Y es lo que tenemos que entender. La ley, si ustedes ven el artículo 169, se establece qué pensión pasará, por quién va a estar criado el niño o alimentado y qué pensión pasará, y cuando esta obligación recaiga sobre el padre, deberá prestarse garantía y bla, 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 bla. Pero lo que sucede es que la ley no regula específicamente cuando hablamos de los alimentos, que solamente los padres, o sea, los varones están obligados a dar alimentos, ¿ya? No es así. Por ejemplo, está el artículo 283. ¿Pueden leerlo, por favor? Artículo 283. Están obligados recíprocamente a darse alimentos a los cónyuges, los ascendentes descendientes y hermanos, cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo. Tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de esto. Ahora, no entendamos padre como se entendía antes, padre varón. No, padre madre, puede ser cualquiera. Y esto tiene que ser visto como de alguna manera complementándose con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Los alimentos son un derecho humano del niño, no del padre, no de la madre. Y ambos padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos. La madre es un ascendiente del niño. ¿Tiene obligación? Sí la tiene. Entonces, la madre tiene que pasar alimentos. Lo que sucede es que en la práctica no lo quiere hacer. Y en la práctica dice, mire, él va a pasar alimentos, el padre presenta garantía y dice uno, mire, un momento. Pero si él va a quedar con la guardia y custodia, se entiende que él va a pasar alimentos. Claro que sí, usted tiene la obligación de pasarlo. Pero es que él dice, sí, él podrá decir lo que quiera, pero el derecho no es del padre, es del niño. Y es lo que no logramos entender hoy en día. Los derechos humanos se han avanzado. Entonces decimos, bueno, el derecho es del niño, no del padre. Señora, usted pasa alimentos y me lo tiene que garantizar. Ahora bien, lo de las relaciones familiares es otro mundo. El artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño establece que todo padre, entiende padre-madre, no solamente el hombre, todo padre que esté separado de sus hijos, tiene el derecho el niño en estos casos de relacionarse con ellos de forma regular. Es decir, el niño no puede ser usado como regularmente se utiliza en la práctica, o sea, lo que se da en la vida común, de que el niño es utilizado como moneda de cambio. Si no me das alimentos, no te dejo ver al niño. Entonces, el niño no está peleando eso. El niño tiene derecho a relacionarse con su madre. No le da alimentos a la madre, bueno, igual tiene el derecho, es derecho de él. Pero es que como ella no pasa alimentos, yo le voy a decir que no lo dejo verlo. Momento, usted también está violentando un derecho humano al niño, no a la madre. En nuestro ordenamiento jurídico, si lo buscan, se dan cuenta que antes sí estaba establecido que era el padre el que tenía el derecho. Se los voy a decir dónde está. Efectos, ¿dónde está? Separados.
Más el estudio, o sea, el juez resolver el custodia y cuidar a los menores, el 167, de los padres. Aquí está, 167. Cualesquiera que sean las estipulaciones del convenio o de la decisión judicial, el padre y la madre quedan sujetos, en todo caso, a las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación. Eso es el derecho que supuestamente le otorgaba nuestro ordenamiento jurídico al padre o la madre. Pero ahora la Convención de Derechos del Niño, artículo 9, dijo, no, aguántenme el aire. No es un derecho de los padres y la madre, es un derecho del niño. Y fue más allá, dijo, el derecho de relacionarse a su familia no se establece nada más con el padre, no se va a regular o se va a creer que solo es el derecho que tiene el padre de llegar a verlos un ratito. No, también tiene derecho a relacionarse con el tío, con el abuelo, con el primo, del lado paterno. Entonces, usted quiere venir y le dice, mire, ella no puede ver a mi hijo, bueno, entrarle una demanda de relaciones familiares. Eso es muy distinto. Y si ella vino y él la demandó porque ella no le pasa pensión alimenticia al niño, pues bueno, habría que ver qué tan actualizado está el juez, porque hoy en día, les estoy sincero, están actualizándose muchos jueces. Todavía no han entendido que los derechos del niño no se van a observar solamente en medidas de protección, no, también se miran en todos los ámbitos en que se ven afectados los derechos de cualquier menor. Y aquí entran intereses o derechos como el interés superior del niño, derecho de opinión, el niño tiene derecho a opinar, en fin. Entonces, en este ámbito de ideas es que creo que se está dando la situación con su compañera de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone. Espérame. ¿Sí? Fíjese que yo estaba viendo un caso de una unión de hecho donde esta persona empezó la unión de hecho desde que tenía 17 años y ya llevaba 20 años con la persona, pero esta persona utilizaba armas y todo y hubo una violencia intrafamiliar. Entonces tiene medidas, pero él se desatendió de los niños de no pasar pensión alimenticia y les dice que cuando se muera no les va a dejar ningún bien. ¿Qué se hace en este caso? Pueden mandarlo por alimentos, tienen derecho. Ahora los bienes de él, perdónenme, pero es algo muy personal. Si quiere les deja, si no. Pero ahorita, si están de edad, sí pueden reclamarle alimentos. Sí podrían reclamar alimentos. La cuestión es de que él quiere ver a los niños a pesar de que tuvo violencia con los menores de edad. Pues en este caso, si él quiere verlo, automáticamente, mire, una cosa no va agarrado de la otra. Ojo con esto. No hay obligación de pasar alimentos. Tuve una desgracia como padre, sí, pero tengo la obligación. Yo quiero ver a mis hijos, momento. Ahí hay una situación excepcional. Y si se hace y se demuestra en un proceso de relaciones familiares, así, señor, usted tiene obligación de pasar alimentos, pero no le concedemos el derecho a verlo. Y si no, lo va a ver ciertas horas, pero supervisado. ¿Ya? O sea, el juicio que se daría era por pensión alimenticia o por relaciones familiares, o ambas. Serían los dos. Sí, mire, pues, alimentos de parte de ella hacia él. ¿Lo puede mandar alimentos? Sí. ¿Él puede demandar por relaciones familiares? Sí. Pero ella puede en una demanda, si es que algún día lo hace, porque lo más posible es que él ni siquiera piense hacerlo. Muchos no se toman esa molestia. Entonces venga y diga, mire, en relaciones familiares que yo demando a la señora porque quiero ver a mis hijos, ella viene y presenta la excepción y dice, mire, señor juez, lo que pasó es que él fue violento, aquí hay medidas, aquí por lo tanto es que no estoy de acuerdo con que se le vea. Y si no, que se le vea de forma supervisada. Entonces ya se establecen días de visita para que mida a los niños, supervisados por un psicólogo de parte del organismo judicial o de determinadas situaciones, y automáticamente pues los niños van a ser tratados. No crean que es nada más de lanzar a los niños. Hoy en día se ven mucho los derechos de niños. Pero he contestado su pregunta, compañero. Compañero. Lo que pasa es que este niño no quieren volverlo a ver porque sufrió violencia hasta con arma de fuego. Tiene que entender usted, al niño no se le va a obligar, él tiene derecho a opinar. Si el señor en un momento presenta la demanda de relaciones familiares, la señora tiene el derecho a contestar que no está de acuerdo en que los niños lo vean, porque él fue violento. Es más, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, opinión del niño en todos los asuntos que se vean afectados, automático. Cuando hay una entrevista, porque hay una entrevista de trabajadora social y todo,
y también de psicólogo, se les pregunta a los niños con bonito modo, porque ellos tienen su modo especial de hacerlo, no van a creer que es tan directo, qué opinan de ver a su padre. Si ellos dicen, no tengo ganas de verlo. Los niños son tratados psicológicamente por la violencia y no se permite la interacción, hasta que incluso el señor sea tratado y lleve a cabo una escuela de padres, un montón de cosas. Sí se protegen esa línea de los derechos de... O sea, yo no veo por qué ella no va a presentar la demanda de... Porque ella tiene miedo de que la vaya a matar, porque ya la amenazó y todo, pero no le quiere presentar, y prácticamente los alimentos los estaba abasteciendo ella y sus abuelos maternos. Sí, miren, eso se da mucho en la práctica, pero el que mucho ladra, poco muerde, a la larga ella también tiene derechos a ponerle medidas, ¿verdad? Y ahí ya se consta que cualquier cosa, pues ahí está. Claro, en la práctica, miren, entendamos algo. Cuando uno está en esas situaciones, y lo digo porque he tenido acceso a ver ese tipo de víctimas, es muy acertada su alegato que dice, mire, es que no hay un policía que me proteja 24 horas, es cierto, no puede ser posible. Y a veces viven en lugares donde la policía ni siquiera está pensando en llegar. Entonces no pueden estar ahí. Y la señora tiene que salir, tiene que hacer sus relaciones sociales, entonces tienen mucho miedo. Eso es lo que suele pasar. O sea, el Estado tiene normas, sí. En lo legal, en el cuerpo normativo estamos muy bien. Yo no digo que no. El problema es que no tenemos los medios suficientes para practicar la protección respectiva. Espero haber contestado su pregunta. Última pregunta del compañero, por favor. ¿Compañero? Licenciado, buenas noches, perdone. No te da pena. En lo de a la hora de hacer una demanda de relaciones familiares, eso también lo puede hacer, por ejemplo, ¿será que, por ejemplo, si esta persona ya la demandaron por alimentos, pero en su trabajo él no tiene los medios suficientes, no le alcanza, pero a la vez no le dejan ver a sus hijos? ¿Él podría presentar esa demanda? Mire, entiendo esto una cosa. Una cosa es el derecho de alimentos y otra cosa es el derecho de familia, el derecho de relaciones familiares. Son dos derechos distintos. Por eso es que yo siempre digo, miren, entendamos los derechos humanos. ¿Dónde encuentra usted los derechos del niño? En la Convención y en la propia Ley Pina. Ahí encuentra usted los derechos. Y si un día ustedes quieren, con mucho gusto les explico todo eso y se van a dar cuenta que es otro nivel, es otro universo. Ahora bien, yo quiero, o me demandan a mí por alimentos, pero me dicen, yo no tengo, y se demostró que no tenía, o estoy peleando eso, no quiere decir que por eso yo no tenga, o los niños no tengan derecho a relacionarse conmigo como padre. Entonces yo no puedo comprarles un helado, pero sí puedo jugar con ellos. Entonces yo soy un padre cariñoso, pero no tengo dinero. Pues son circunstancias que se dan en la vida, no todo el tiempo va a estar así. Aunque de por sí déjenme decirles que los jueces siempre imponen una pensión alimenticia. No tengo dinero, no tengo que sea 200 quetzales, tienen que colaborar en algo, señor, porque es un derecho humano de los niños y tienen que respetar. Pero también se le respeta el derecho al niño de relacionarse con su padre o con su madre que esté separado. Es un derecho fijo. Bueno, señores, voy a dejar hasta acá la clase, continuamos el día viernes. Si tienen dudas sobre alimentos, con mucho gusto lo vemos el día viernes. Espero poder terminar este tema el día viernes y conseguir con los demás. Muchas gracias. Feliz noche.